Bueno, ahora vamos a pasar al último bloque de esta etapa del Congreso, un tema realmente muy, pero muy interesante, en el cual van a ver también la importancia que tiene el productor en lo que es la defensa del asegurado, tanto la figura pública como privado, donde sin duda el productor es la persona que está al lado del cliente y la defensa del asegurado creo que parte y empieza del lado del productor de seguros y vamos a ver de qué manera es importante también el canal de venta en lo que es la defensa del asegurado. Así que invitamos a Jorge Mayorano y a Nicolás Whitber para pasar. Así vamos a empezar con este panel. Uno acá. Sí, es terapia. Es un diván este. Es para hacer terapia, hablar de seguros, hablar un poquito de todo. Bueno, como decía, vamos a hablar tenemos aquí en este panel, es un lujo tenerlos a los responsables justamente de la figura pública, la figura privada que cuenta el mercado hoy por hoy. Estoy hablando de Nicolás Whitber, subgerente de Relaciones con la Comunidad y responsable del DOA, del Departamento de Orientación y Asistencia al Asegurado de la Superintendencia. Y el doctor Jorge Mayorano, defensor del asegurado dentro de lo que es la Cámara de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Para introducir el tema, no es menor, Bontempo cuando hablaba de los objetivos principales del Planes, hablaba de 3 aristas fundamentales. Uno, lo que es aumentar el primaje del sector, eso compete naturalmente a vender más por parte de los productores, a lo que es el fortalecimiento del rol institucional de la superintendencia, que es clave también en este sentido, y lo que es la relación con los actores que tiene el mercado, y lo que es la promoción de la defensa del asegurado. En este caso voy a empezar con el que tiene más experiencia, no por un tema de edad, sino por un tema de que el defensor asegurado ya tiene 6 años en el mercado, el DOA es un poco más reciente, así que sería bueno, Jorge, quizás comenzar a explicar qué es el defensor asegurado, qué hace este ombudsman privado que es el primero en Argentina. Gracias por la gentileza, por la edad, que además, bueno, obviamente salta a la vista. Yo le decía recién si no me podía sentar acá, porque acá parece que estuviéramos haciendo terapia de pareja, porque este es un sillón de terapeuta. Exactamente. Pero bueno, aclaro que a Nico hace 1 hora que lo conozco, así que nada de por medio. Bueno, el defensor del asegurado nace en el año 2007, merced a una decisión de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro, en un afán de poner de manifiesto la autorregulación de las propias compañías. Bueno, es una figura que formalmente y en la práctica actúa con total independencia, sin recibir instrucciones de ninguna de las compañías que están involucradas, que tiene la función de ser un árbitro, porque de alguna manera cuando el asegurado ya agotó la instancia dentro de la compañía y tiene un pronunciamiento negativo, en ese caso, si la compañía está adherida al régimen del defensor, porque la adhesión es voluntaria, no todas las compañías están adheridas, puedo intervenir yo como defensor del asegurado y si resuelvo a favor del asegurado, la compañía tiene que cumplir sí o sí. No hay ni siquiera derecho a apelación. O sea que, imagínense ustedes la responsabilidad que tengo yo, porque de alguna manera, bueno, las cifras así lo demuestran, ¿no? Que de alguna manera casi el 70% de los casos resueltos fueron a favor de los asegurados. Desagrego que un 47,5% de ese total fueron por resoluciones que yo tomé a favor de los asegurados y un 23,5% por lo que yo le llamo un efecto indirecto. Es como que cuando la compañía toma conocimiento por el traslado que yo le confiero que el asegurado acudió al defensor, esa negativa inicial, por eso digo que las compañías en general tienen el no fácil acá, ese no fácil es como que lo rebobinan, revisan y ellas mismas dan solución al problema luego de que haya intervenido el defensor, ¿no? Nicolás, en el caso del DOA, para que la gente entienda, porque hay un responsable del DOA en la Super, que es tu rol, también hay un responsable en cada una de las compañías de seguro. Sí, bueno, primero, gracias por la invitación y tomando el comentario, un poco la experiencia que dijo uno de los expositores anteriores de mirar hacia la izquierda y mirar hacia la derecha. Un momento pensé que se me venían todos al humo porque debo ser de los más jóvenes de acá, ¿no? Así que dije, empecé a mirar con miedo para los costados. No,
antes de hablar de eso, y más estando en Mendoza, me parece importante, digamos, que ya lo deben haber dicho las autoridades, comentar un poco acerca del proceso de federalización de la superintendencia. Me parece que no es menor y hace a una mayor protección del asegurado. ¿Por qué? En 75 años, el año pasado la superintendencia cumplió 75 años, en los 74 años anteriores no se había dado ninguna política de apertura a la comunidad, es decir, el organismo no había abierto ninguna oficina en ninguna provincia de la Argentina. El año pasado, que cumplieron los 75 años, se tomó la decisión de avanzar en la apertura primero de tres delegaciones. Este año se van a avanzar en 3 más. Las que ya están, digamos, en funcionamiento son, por supuesto, Mendoza, Córdoba, Catamarca, próximamente Tucumán, Chaco y Rosario. ¿Qué quiero decir? Digamos, que en un país como la Argentina, de 5.000 kilómetros de una punta a la otra, es muy importante que un organismo del Estado tenga la decisión de abrirse hacia la comunidad. Hace no mucho tiempo recibimos una delegación compuesta por funcionarios de España, de Turquía, de otros países, y realmente nosotros les queríamos transmitir por qué para nosotros era muy importante. Claro, a los españoles se lo teníamos que transmitir porque la Argentina, es decir, España, el tamaño del territorio español es menos del 10% del tamaño del territorio argentino. Entonces no lo podemos medir con la misma vara, lo que para nosotros significaría estar abriendo delegaciones en provincias tan lejanas de Buenos Aires, que todos sabemos que lamentablemente Dios está en todas partes, pero lo tiene en Buenos Aires. Entonces, teniendo esa idea de abrirnos a la comunidad, es muy importante la política de federalización. Dentro de ese marco, ahora sí, por ahí, enfocado más al instrumento, digamos, que se genera dentro del organismo a raíz de la resolución 35840, que es del año 2011. Es más joven que la existencia del defensor del asegurado, pero lo que es algo totalmente novedoso en el ámbito público, que es no solo la creación del departamento en el organismo del Estado, sino también la creación de los servicios de atención al asegurado en cada compañía de seguros. Digamos, esto me parece muy importante y también aprovecho para difundirlo porque estamos en una etapa de difusión muy importante de que tanto la comunidad como los actores del mercado, principalmente los productores, que acá son en su gran mayoría productores, sepan que cada compañía hoy tiene un responsable y 2 suplentes de atención al asegurado que tienen el deber, digamos, de encauzar, digamos, todos aquellos reclamos que no pudieron haber sido resueltos previamente por las líneas, los canales comunes que tienen las compañías. Perfecto. Jorge, sí. Recién hablábamos de la importancia del productor en lo que es la defensa del asegurado, en lo que es todo el seguro, pero también en particular la defensa del asegurado, y puntualmente hace pocas semanas ustedes han hecho un acuerdo con FAPASA y vos marcás una figura de los apóstoles de los productores en toda la Argentina para poder difundir la importancia de estas cuestiones. ¿Podés ampliar a la gente de qué se trata? Cómo no, por ahí está Jorge, mi tocayo, Jorge Luis Sotos, con quien tuve el honor de firmar un convenio hace no más de un mes, creo. Y tengo un dato que de alguna manera confirma el valor que yo le doy a los productores asesores como apóstoles. Un dato muy reciente que lo traje hoy en un papelito. Del total del universo de reclamos que han llegado al defensor del asegurado en los 6 años de funcionamiento, el 89,15% de los asegurados han conocido la figura por la póliza. Es decir, después del siniestro. Porque otra cosa que yo voy a comentar después es que el 99,9% de los asegurados no leen las pólizas. Me incluyo, ahora no, yo ya esa etapa la superé. Y solamente el 1,8% lo conocen a través de los productores. ¿Por qué digo la importancia de los productores? Porque sabemos que el productor en las localidades del interior es Cacho, es Tito, es el primo de mi hermana, es el marido de una compañera. Es decir, es la cara visible de una compañía, que no, digamos, no la deshumaniza, sino que la personaliza a través del productor. Y el productor, a través de este convenio, yo estoy seguro que ese 1,8 en poco tiempo se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque un productor que tiene un producto que ofrecer, un seguro, por una compañía que está adherida y otra que no está adherida, va a ofrecer al asegurado que opte, pero le va a aconsejar que esta compañía, al estar adherida, le ofrece un valor agregado,
que es ante la eventualidad de que se produzca el siniestro, hay una forma de solucionar extrajudicialmente en conflicto, una instancia absolutamente gratuita, que no le irroga ningún tipo de demora, porque yo tengo 20 días hábiles para resolver el conflicto. ¿Y por qué digo la importancia de, y vuelvo a lo que comentaba recién? Yo leí hace unos años un artículo muy lúcido sobre cuidados paliativos. Y ese artículo decía que nosotros convivimos con la muerte, pero vivimos como si fuéramos inmortales. Y es así. La muerte es un dato de la vida, nos guste o no nos guste, donde hay vida va a haber muerte y donde hubo muerte hubo vida. Lo que pasa es que pensamos que la muerte le va a pasar al otro, no a uno. Con la póliza de seguro pasa lo mismo. Los asegurados contratamos pólizas porque la ley lo obliga, por una razón comercial, pero no leemos la póliza porque nunca nos ponemos en el evento de que va a suceder el siniestro. Si nos pusiéramos en ese evento, leeríamos la póliza y no sucedería lo que sucede comúnmente, que un asegurado me dice, no, yo quise contratar esto, pero yo le pregunto, ¿usted lo leyó? No. Entonces, le quiere hacer decir a la póliza lo que la póliza no dice. Y ahí está la labor didáctica, la labor fundamental del productor asesor como apóstol del seguro y, por supuesto, de la figura del defensor. Perfecto. Pensando un poquito en la complementación entre la figura pública y la privada, o lo que son también las sinergias con otros organismos que ya hay de defensa del consumidor. ¿Cómo están trabajando, digamos, para que sea lo más, como decía recién, donde haya sinergia entre todos? Claro. Bueno, primero nosotros, digamos, desde el organismo nos estamos planteando, digamos, desde el área, digamos, que me toca conducir, vendría a ser un trípode, ¿no? Es decir, 3 objetivos bien claros, que es el fortalecimiento interno del organismo. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos actualmente por día alrededor de 350 consultas. Esto teniendo en cuenta que recién ahora nos estamos dando una política de apertura, recién ahora nos estamos dando una política de difusión, recién ahora estamos abriendo delegaciones, por lo cual nosotros, digamos, consideramos que el fortalecimiento interno tiene que ser dado porque dentro de un año o menos vamos a tener cada vez mayor cantidad de consultas y por ende de denuncias. El otro eje que estamos trabajando es las relaciones con la comunidad, más con el ciudadano, y ahí es donde después voy a incorporar algo a lo que decías vos respecto a la concientización y a la capacitación que se mencionaba en el panel anterior también. Y el tercer eje, que es el que vos hacés hincapié, es la articulación con otros organismos del Estado. En la actualidad, digamos, nosotros todavía no firmamos un convenio, pero ya empezamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de, no sé si algunos conocerán, los Centros de Acceso a la Justicia. Estos son, digamos, centros de acceso en barrios populares, barrios de clase media o de media alta, que lo que hace es brindar asesoramiento jurídico gratuito a la ciudadanía. Así empezó en sus inicios, luego se incorporaron otros organismos públicos, como ANSES, como PAMI, y bueno, y ahora nos incorporamos nosotros como la Superintendencia de Seguros de la Nación. Esto es muy importante porque eso nos permite complementar la política de federalización que nos estamos dando, abriendo delegaciones en diferentes provincias, con articulación en un organismo que tiene ya un anclaje territorial tan importante que tiene 50 oficinas en todo el territorio nacional. Entonces no solo estamos encarando por el lado de abrir nuevas delegaciones propias, sino articulando con organismos del Estado que ya existen, capacitando a estos coordinadores y abogados que son del Centro de Seguros de la Justicia en materia de seguros, porque lo que más nos transmitían era que recibían varias consultas o quejas por parte de seguros y no tenían el conocimiento técnico. Bueno, le estuvimos capacitando para que puedan por lo menos dar el primer asesoramiento para después derivarlo al organismo competente. También estuvimos avanzando nuevamente como estamos en Mendoza, hay que decirlo, con el Organismo de Defensa del Consumidor de la provincia de Mendoza. También tuvimos una serie de reuniones para empezar a trabajar más en conjunto con ellos. Pero, y esto es algo que ya viene pasando hace un tiempo, es que también nos derivan, digamos, diferentes organismos de defensa del consumidor municipales, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, ya conocen el organismo y nos derivan, digamos, directamente todo lo vinculado en materia de seguros. Perfecto. Jorge, una pregunta que se vincula al tema que estamos hablando, porque tiene que ver con un debate de hace muchos años que tiene que ver con ley de defensa del consumidor o ley de seguros, y un debate que se sigue abriendo. La pregunta puntualmente es qué ley utiliza o qué ley se utiliza para la defensa del asegurado, si la ley del consumidor, la ley de defensa del consumidor, o acá dice el Código de Comercio o la ley de seguros, y en qué afecta a la compañía o al productor de seguros.
No, se aplica fundamentalmente, sabemos que la póliza es la ley, es decir, es ley para las partes, el contrato es la ley para las partes y por supuesto la ley de defensa del consumidor se aplica, es decir, ya no existe duda en ese sentido. Completando lo que decía Nicolás recién, se está dando desde hace un tiempo, desde hace unos 3 años, un fenómeno muy particular, 4 años en realidad, en el orden a la derivación de los asuntos. No solamente los productores ahora van a poder presentar los reclamos, los asegurados, obvio, pero desde hace 4 años está dando un fenómeno muy original que yo creo que no estaba previsto en quienes concibieron esta figura allá por el año 2007. Los jueces comerciales de Buenos Aires suspenden los procesos cuando una compañía demandada obviamente está incorporada al régimen del defensor y derivan ese trámite al defensor en el orden a que actúe como un mediador. O sea, por el reglamento que rige la figura yo me constituyo en un árbitro, pero por obra de la derivación del juez, de los jueces, me convierto en un mediador. Y quiero darles un caso que ni siquiera Pancho Astelarra lo conoce, porque esto es de hace 2 días. Yo vengo luchando, y ya ven que lo digo, actúo con total independencia porque lo puedo decir, vengo luchando en el sentido de que la figura se creó con un techo de 50.000 pesos. O sea, de 2.000, que ya es histórico, a 50.000. 6 años después, ese techo es de 60.000. Sin palabras. Pero acaba de llegar, y esto Pancho no lo sabe, una derivación de un juez comercial de una de las compañías que aparecen acá atrás por 395.000 pesos. Y la compañía no se opuso. Vale. Ahora tengo yo el tremendo trabajo de sustituir al juez y tratar de conciliar a las partes para evitar un proceso que ya tiene 2 años y medio de duración. O sea, esta es una alternativa, yo diría, novedosa, una nueva vía que se abre al defensor, que no la buscamos nosotros. Son los jueces los que valoran la figura desde afuera, desde el sector del Poder Judicial. Sumémosle que hay derivaciones que efectúan los defensores del pueblo, concretamente en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Alicia Pierini, que es la defensora del pueblo de la ciudad, Defensa del Consumidor y el defensor del pueblo de Jujuy, con quien yo firmé un convenio ya hace 3 años atrás. Una pregunta que está dirigida para los dos, es si pueden explicar brevemente el procedimiento que debe seguir un asegurado para resolver un problema y puntualmente en el caso del DOA, si aquí en la delegación de Mendoza se puede comenzar ese trámite. Bueno, primero la resolución, como explicaba anteriormente, tiene casi 2 años, digamos, existe hace prácticamente 2 años. En el medio de esos 2 años se lanzó, digamos, una política pública muy ambiciosa para todo el sector, que es el plan estratégico. Entonces, antes de empezar a explicar este procedimiento, sí quiero transmitir que con estos 2 años de experiencia hemos tenido, digamos, resultados y a raíz de esos resultados estamos viendo la posibilidad de incorporar nuevas cuestiones o modificar otras tantas para poder cumplir con el objetivo tan ambicioso que es apostar al crecimiento del sector con una mayor protección del asegurado. Ahora bien, la resolución actual, digamos, ¿cómo es el procedimiento? Y el asegurado, digamos, tiene la posibilidad de acercarse, tanto sea vía web, correo electrónico, personalmente, no solo ahora en Buenos Aires, sino en cada una de las delegaciones, y presentar ahí, digamos, su reclamo y su denuncia. La misma resolución, que es lo que dice, digamos, cuando ingresa la denuncia, nosotros le hacemos traslado a las compañías, que en la actualidad tienen 30 días para responderle al asegurado, y el asegurado, en caso de no estar conforme con esa respuesta, se vuelve a comunicar con nosotros y nosotros intervenimos pidiendo un descargo por parte de la compañía y analizando la respuesta que le dio el asegurado. Eso así funciona en la actualidad el procedimiento. Perfecto. Jorge, en el caso del defensor. defensor. En el caso nuestro, el asegurado puede presentar la queja de cualquier forma, personalmente, por vía postal o por vía correo electrónico. Hay un sitio del defensor que es www.defensorasegurado.org.ar. Cuando llega el reclamo, si está dentro del ámbito de la competencia, del ámbito de las compañías adheridas, yo le doy traslado por 5 días hábiles para que la compañía alegue lo que corresponda.
En ese 27,5% que yo comentaba recién, con el traslado es como que la compañía se da cuenta que cometió un error y ya le ofrece una alternativa de solución. Si no llega a la solución de esa manera, bueno, y la compañía aporta algún elemento esclarecedor para el asegurado, porque también es justo reconocerlo que las compañías, cuando tienen el no fácil acá, tampoco lo saben explicar el no fácil. O sea, lo dicen de una manera tal que el asegurado, que no necesariamente tiene conocimientos jurídicos, lo entiende. Por el contrario, yo puedo decir con satisfacción que no tenemos conocimiento que ninguno de los casos en que yo he resuelto a favor de las compañías de seguros, los asegurados luego siguieron otra instancia. Porque uno le explica por la doctrina de los actos propios, por la jurisprudencia, por la doctrina, que él también tiene un grado de responsabilidad. Una vez que el expediente está en condiciones de ser resuelto, yo tengo 20 días hábiles para resolver. Nunca he tenido necesidad ni de pedir ampliación, ni de llegar a esos 20 días, porque es una cosa ya directamente muy fácil. Aquí se aplica el menos común de los sentidos, el sentido común. Y el derecho vigente, que es la ley entre las partes, o sea, el contrato, la jurisprudencia si hay que aplicar, la doctrina si es necesario convencerlo más, a cualquiera de las partes, y se toma la resolución. Y a su vez el asegurado tiene 10 días hábiles para aceptar o no. Si la acepta, automáticamente esa resolución se convierte en un título ejecutivo que tiene la obligación la compañía de cumplir. Perfecto. Una cosita que me quedó picando. Una de las cosas por ahí, uno de los resultados más interesantes que se vieron en estos casi 2 años es que la cantidad de denuncias que ingresa directamente al organismo de control disminuyó porque empezó a aumentar la cantidad de denuncias que ingresaban en los servicios de atención al asegurado. Entonces, digamos, eso es un logro importante porque se ve también cuál ha sido, digamos, el beneficio del éxito, digamos, de la existencia de este servicio, ¿no? Sí, se logra atomizar, digamos, exacto. la llegada. Y por otro lado, también se genera, digamos, a través de la misma resolución, se genera la oportunidad de generar una instancia conciliatoria entre las partes, que también muchas veces, por un lado, se llega a la instancia, pero por otro lado, se llega a un acuerdo antes de la instancia o mismo después de la instancia, ¿no? Entonces, no solo tiene, digamos, nosotros calculamos que el 30% de las instancias conciliatorias que se realizaron llegaron a un acuerdo, pero muchas no llegaron tampoco a las instancias, porque se llegó a un acuerdo previo a que el organismo, digamos, los convoque a una reunión. Perfecto. Tengo acá una pregunta muy sencilla y otra mucho más complicada. Empiezo por la sencilla. Empezá por la complicada. Si pueden reiterar cada uno las... Empezá por la complicada. No, voy a empezar por la fácil. Bueno. La dejamos al otro para seguir analizando y explorando. Si pueden reiterar las direcciones web para poder acceder y hacer el reclamo. No, muy difícil. Nicolás. Bueno, la dirección es en la página web del organismo, que es www.ssn.gov.ar. Ahí en el margen derecho va a aparecer bien grande, digamos, la posibilidad de ingresar una denuncia. O si no, también se pueden comunicar con el número gratuito que hace poco, digamos, lo pusimos en funcionamiento, que es el 0800-666-8400. Que, bueno, si me permitís 2 minutitos. No era tan fácil la pregunta. No era, claro, si me permitís 2 minutos, quería agregar que este 0800, digamos, surge por una lamentable, una trágica situación, pero hoy, digamos, a raíz de ese 0800 pudimos dar una respuesta contundente, digamos, a los damnificados del temporal de La Plata. Ese es otro eje que me parece importante mencionar desde el organismo, que tanto las autoridades como funcionarios, gerentes, subgerentes, trabajadores del organismo estuvieron recorriendo las zonas más afectadas de la localidad de La Plata, tocando puerta a puerta, hablando con los vecinos, dando a conocer que existe un organismo de control, sabiendo que los vecinos antes de tener un problema con su seguro tenían que sacar el agua de la casa y resolver necesidades mucho más básicas, pero que después, cuando ya tenían resuelto esas cuestiones, sí saltaba el problema del seguro y qué cubría y qué no cubría. La respuesta que tuvimos por parte de los vecinos fue muy buena, o sea, también nos generó un desafío porque muchos desconocían, digamos, de la existencia de un organismo del Estado que regula las compañías. Muchos, cuando uno se presentaba a la superintendencia, ¿qué te decían? ¿La superintendencia de salud? No, de seguros. Ah, de riesgo de trabajo, no, de seguros. Entonces, digamos, estamos en ese proceso, digamos, de salir a la calle, abrirse a la comunidad y darnos a conocer un poco más. Y bueno, en ese abordaje que hicimos en La Plata,
también fuimos, digamos, armamos una gacetilla informativa para dársela a la gente, para que tenga un poco de conocimiento, concientizarlas en cuanto a qué estaba cubierto y qué no estaba cubierto, y nos llegaron así un dato de color, nos llegó información, que esa misma gente se presentaba en su propia compañía a pedir que le cubra con la gacetilla, digamos, del organismo, que me parece que eso es algo, fue algo muy importante. Jorge, si puedes reiterar. ¿Cómo no? El teléfono es 4312-7790, no tenemos 0800 nosotros porque no es tan fácil para nosotros, 4312-7790. La dirección es 25 de mayo 565, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El correo electrónico es defensoría@AACS, Asociación Argentina de Compañía de Seguros, .org.ar, y el sitio es defensor, digamos, idioma tarzanesco, pero bueno, es defensorasegurado.org.ar. Perfecto. Igualmente, complemento, Nicolás, un aviso parroquial, también está el stand de la superintendencia, y allí adelanto que los productores ya se pueden sacar una foto que va a ser la foto que va a ser parte del carnet, la credencial que se va a entregar en breve a todos. Un tema que seguramente analizaremos luego en el bloque de comienzo de la tarde con los gerentes de la Superintendencia de Seguros. Así que también pueden ir en el coffee break o pueden ir ahora en el corte de almuerzo para poder sacarse la foto e ir adelantando el trámite. Bueno, esto no es un trámite, es la pregunta que decía que era un poco más. Yo creo que es el eje, un poco lo que es la Defensoría de Asegurado, que tiene que ver con la inclusión de los siempre postergados terceros en lo que son los reclamos que puedan recibir por parte de los asegurados. Un tema que es muy delicado, donde siempre las resoluciones muchas veces terminan en la nada o con pagos muy bajos respecto a lo que corresponde. Así que, ¿cuál es un poco la expectativa y cuál debe ser el tratamiento de terceros para que esto tenga una magnitud realmente importante? Jorge. En el caso nuestro, los terceros no estuvieron incorporados, no están incorporados en el reglamento originario. Yo sé que el presidente de la asociación, Pancho Estelarra, aquí presente, está bregando por esa posibilidad de que se incorporen. Yo creo que en un futuro inmediato, no mediato, ya inmediato, tal vez se llegue a esa instancia. Tal vez a lo mejor en una primera aproximación, si la compañía voluntariamente lo acepta, no obligándola, sino voluntariamente acepta que un caso de un tercero esté incorporado. Pero por ahora no están incorporados. En la resolución, digamos, actual, en la 35840, los terceros tampoco están incorporados. Ese es uno de los ejes que las autoridades, digamos, del organismo nos planteamos como muy importante, o sea, imprescindible abordar. Pero por una cuestión, antes en otro panel se hablaba también de la imagen, ¿no? De la imagen del sector. No sé si, yo cuando hablaban de la imagen me acordaba de una película, muchos la habrán visto, algunos la habrán visto por cuenta propia, otros porque lo vieron con sus hijos o sobrinos o lo que sea, que es una película de Walt Disney que se llama Los Increíbles. En esa película, el superhéroe de la película es justamente alguien que le dice al asegurado, a la señora, a la anciana que se acerca a la compañía de seguros, cómo tiene que hacer para un poco esquivar, digamos, las pequeñas trampas, digamos, que están dando vueltas por las compañías. Digamos, entonces, esto no es solo en Argentina, digamos, Walt Disney nos dice que la imagen del sector de seguros en el mundo, digamos, es malo. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Yo creo que el tema de los terceros es algo muy importante, básicamente porque no es pedirle al sector que se maneje con conciencia social, sino pedirle que se maneje con inteligencia, porque el tercero, si no es un asegurado de esa compañía, es un asegurado de la otra compañía, y si tampoco lo es un potencial asegurado. Entonces, es un tema, digamos, que en el corto plazo, digamos, sin dudas hay que abordarlo. Perfecto. Jorge, una pregunta también profunda. Acá preguntan respecto a que el defensor asegurado es parte de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro. Pero no todas las compañías de seguro que forman parte de la Cámara se adhirieron al defensor asegurado, y compañías muy importantes. ¿Cómo puede ser eso y si hay forma de que todas... Yo no tengo la respuesta, Leo, yo no tengo la respuesta, es una decisión política de cada compañía y bueno, y con el tiempo a lo mejor tal vez, veritas fili tempori, la verdad es hija del tiempo, se dará cuenta que los productores, que ahora se suman como apóstoles, porque acompañan la labor del defensor del asegurado, va a ofrecer un producto que tiene un valor agregado con respecto a otra compañía que no está adherida. Pero todo es cuestión de tiempo. El tiempo solamente lo va a ir demostrando, como también en su momento pusieron en duda
si yo podía actuar con independencia habiendo sido designado por la propia asociación. Y yo dije, a esta altura de mi vida nadie me va a decir lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Yo fui defensor del pueblo y un presidente de la nación nunca me dijo lo que tenía que hacer o dejar de hacer. Así que eso no queda la más mínima duda de que yo hago lo que se me ocurre a mí en base a mi sano juicio y criterio, la experiencia de abogado y lo que yo creo que es conveniente o adecuado y justo en cada expediente. Nicolás, una pregunta para vos respecto a los créditos prendarios y los planes de ahorro previo. Si no debería la Super garantizar la libre elección de los seguros, las tasas son aceptables y los abusos se producen en los seguros y afecta la imagen de la institución aseguradora. Eso lo dejo a merced, digamos, de los compañeros que están en la tarde. Perfecto. La dejamos con la intriga hasta las 3 de la tarde, que es el bloque. Lo que sí, una cosita que me quedó picando también de Jorge es que tanto la imagen, digamos, del privado, del defensor asegurado, como esta instancia de fortalecer, digamos, un organismo del Estado, primero que son complementarias y segundo que el sector, digamos, lo tendría que todo esto tomar con buenos ojos y principalmente los productores, que como bien decía él, son los apóstoles, son los que están puerta a puerta, es la gente que cuando el asegurado tiene un problema, el primero que llaman es su productor. Entonces, mismo para el productor, digamos, es muy importante que conozca estos canales, que sepa que hay un organismo, que hay una instancia también del sector privado que lo que hace es velar por los intereses de la gente que ellos representan en el territorio. Jorge, si bien recién explicaste lo que es tu autonomía y en respecto a las resoluciones, aquí consultan respecto a cuáles son los criterios para resolver los conflictos y en base a tu experiencia, cómo han reaccionado las partes ante una resolución desfavorable. El criterio, bueno, lo que acabo de decir, sujetarse a la ley, que es el contrato entre las partes, ley de seguros, ley de defensa del consumidor, jurisprudencia y doctrina. ¿Cómo reaccionaron? Salvo un caso, porque yo soy docente hace muchos años del siglo pasado, para ser más genérico. Ustedes saben que en la docencia, cuando uno aprueba un examen, dice aprobé, y cuando le fue mal, dice me bocharon, por no decir otra cosa que empieza con C y termina con Aaron. O sea, el mérito es mío, la culpa es de la mesa. ¿Tá? Salvo un asegurado, que bueno, siempre hay gente de M, que no está conforme y que bueno, dijo de todo, porque yo, claro, si era defensor del asegurado, tenía que ya defender al asegurado sí o sí, o sea, ponerme del lado del asegurado y además era pagado por la compañía, salvo ese caso. Pero hay otro caso, que no voy a dar el nombre, de una compañía muy importante, no sé si está acá o no, pero no, por las dudas no me fijo, que Pancho se ríe porque lo sabe el caso, pero no, vamos a ser prudentes y no vamos a dar el nombre. Una compañía que me tocó a mí al poco tiempo, creo que eran los 6 meses de haber tomado ejercicio del cargo, habrá sido 2008, por ahí, 2008, que yo resolví, era un auto que estaba en una concesionaria en Córdoba y bueno, y el auto había sido consumido por un incendio, por las llamas, y claro, no se sabía quién pagaba, si la compañía que cubría el auto o la compañía que cubría a la concesionaria. Bueno, yo resolví que debía cubrirlo la compañía tal, que es esta compañía de primerísimo nivel. Al poco tiempo me llama Pancho muy preocupado porque me dice, Jorge, esta compañía se va a ir del sistema. Digo, punto suspensivo, la primera de cambio, que no les gusta, ya se quieren ir. Entonces él no podía, no los convencía. Entonces dije, déjamelo a mí. Entonces fui, no voy a dar ninguna pista porque si no se van a dar cuenta quién es. Tuve una reunión de 3 horas con este hombre. Primero, por supuesto, la distancia. Después terminamos realmente como amigos y yo le terminé diciendo, mirá, fulano de tal, el problema no soy yo, el problema lo tenés vos en tu gerente de siniestro, en tu gerencia de siniestro. Defendieron mal el siniestro y lo podían haber defendido bien, no me eches la culpa a mí. Lo comprendió, pagaron el siniestro y hoy esa compañía es una de las que integran pacíficamente el régimen del defensor. O sea, yo creo que es una cuestión de convencer. Si al asegurado uno lo convence, vos sabrás, bueno, vos sos más joven que todos nosotros, pero vos sabés que a los chicos, cuando yo era chico, te decían que no, y tenías que cumplir lo que te decían que no, sin pedir explicaciones, porque venía otra forma de convencerte. Ahora no, a los chicos hay que decirles que no. ¿Y por qué no? Lo mismo al asegurado.
Si uno le rechaza el siniestro, la compañía tiene que aprender a decirle, mire, usted no tiene razón por tal, tal, tal y tal motivo. Lo que sucede es que muchas veces los asegurados le quieren decir hacer decir a la póliza lo que la póliza no dice. Entonces, como no pensaron en el siniestro, cuando se encuentran con el robo, con el siniestro, el granizo, lo que sea, piensan, yo quise contratar tal cosa. Y ahí muchos descargan su ira contra el productor. Por eso el productor ahora, que vende un producto y es el bueno de la película porque le vendió un buen producto, pasa a ser el malo de la película porque no le puede dar solución al problema. Merced a este convenio, ese malo de la película va a dejar de ser tal y va a decir, mire, yo tengo la solución. Usted vaya al defensor porque yo le vendí un producto, que es un seguro, una compañía que está adherida al defensor. Tiene un valor agregado y no le aumenta el valor del seguro porque esa compañía esté adherida. Las que no estén adheridas, y bueno, se quedan afuera. Nada más que eso. Complementando un poco lo que vos decís, también, bueno, a raíz también de los casos que nos ha tocado ver, hay mucha, como se hablaba antes, mucha desinformación, mucha falta de conocimiento. Y en esa línea es que estamos, digamos, un poco dando a conocer cuáles son, nosotros lo llamamos los derechos y los deberes de los asegurados, ¿no? Es decir, está bien, como un asegurado uno tiene un derecho a hacer un reclamo, pero también tiene que conocer cuáles son sus deberes previos a eso. Un poco lo que se hablaba antes, ¿no? El tema de la cultura aseguradora, de la importancia de la capacitación, de generar ámbitos de concientización. En ese sentido, esto se lo estamos contando así, no se lo digan a nadie. Estamos trabajando con la Secretaría de Medios de Presidencia de la Nación, digamos, en la elaboración de un spot publicitario sobre el tema cultura aseguradora. Y en el ámbito de trabajo del plan estratégico también estamos invitando a todo el sector a participar, digamos, y definir y trabajar conjuntamente en temas tan importantes como la cultura aseguradora, es decir, generar un ámbito conjunto entre la superintendencia y el sector. Así que si no estuvieron invitados, ya en algún momento les va a llegar la invitación a sumarse a las mesas de trabajo. Jorge, en la página web que mencionaste está el listado de compañías adheridas al defensor. Exacto, está el estatuto, el procedimiento y las compañías adheridas. Perfecto. Dos preguntas en una a los dos. Acá me preguntan respecto a cuáles son los principales reclamos que hay en cuanto a los ramos involucrados, tanto en el defensor como en el DOA, y si las personas que son obligadas a contratar seguros por agentes institutorios, sean prendas, en autos, leasing, pueden acudir al defensor o al DOA, y en el caso del defensor, Jorge, si han habido resoluciones a favor o en contra de este tipo de reclamos. Los casos, digamos, más consultados y, por supuesto, que más denuncias se toman, tienen una relación muy clara, una relación directa con la producción. O sea, es decir, el ramo, digamos, más consultado y más denunciado, por supuesto, tiene que ver con el ramo automotor. Después, combinado familiar, de vida, pero principalmente, por decirles algo, el 60% se concentra en el ramo automotor, tanto que son consultas como denuncias. Ahí dentro, disculpa, tema de destrucción total, ¿cómo se considera destrucción parcial? ¿Cuáles son dentro del ramo? ¿Cuáles digamos, los motivos de conflicto? Y dentro del ramo automotor es bastante amplio, porque muchas veces diferencia en cuanto a los montos, que esos son, digamos, los casos principales en los que nosotros convocamos a instancias conciliatorias para llegar a algún acuerdo entre las partes. Principalmente ese sería el gran fenómeno. Y en cuanto le preguntaban de los agentes institutorios y los seguros obligatorios. A partir de la resolución de la 35840, los únicos que hasta el momento, digamos, quedan afuera, digamos, del procedimiento son los terceros. Que, como decía anteriormente, es una resolución que está en etapa, digamos, de análisis para mejorarla. Jorge. En el caso nuestro, bueno, principalmente automotores y combinado familiar. Automotores que van desde los casos típicos de destrucción total, que la compañía dice que no, el asegurado dice que sí, y en esos casos yo designo a un perito de oficio, ajeno a las partes, quien me ilustra a mí desde el punto de vista técnico respecto de la viabilidad o no del reclamo. Con respecto a los agentes institutorios, bueno, sí ha habido algunos reclamos, no son la mayoría, pero puedo contar una anécdota de el desconocimiento que tienen los brokers, que son los que intervienen en bancos y en el caso de los automotores. Contratando un seguro mío hace unos 4 años atrás, yo llamé a un broker porque había cambiado el auto y la compañía me daba, digamos, la concesionaria me daba la alternativa de 3 compañías.
Yo llamé al broker, textualmente, yo le dije, mire, soy fulano de tal. Textualmente la secretaria me dijo, ¿lo qué? O sea, ni siquiera qué, lo qué. O sea, ellos no conocían que existía el defensor del asegurado. Bueno, tendremos que trabajar con los brokers, Pancho. Con los productores ya estamos en eso, pero lo de lo que me quedó grabado. Nicolás, la última. Acá me preguntan, pensando en la defensa de asegurado y lo que son los cambios que se vienen en planes, quizás vas a dejar picando para el próximo bloque, pero bueno, te la pregunto a vos porque está dirigida a tu persona. ¿Qué sucede si hace varios años atrás un cliente tiene un siniestro con una compañía, la compañía responde, pero luego sucede que esa compañía quiebra o entra en liquidación? ¿Quién se hace cargo del pago de siniestros si no debería haber un fondo o el Estado trabajando para poder defender al asegurado en el pago de un siniestro que nunca le fue concedido? ¿Viene con nombre esa? ¿Con nombre? No, nadie la firmó, después preguntamos. Un tema bastante delicado, es decir, yo creo que habría que analizar el caso en particular, es decir, si la compañía, digamos, en primer lugar, a través de un proceso de licitación puede ser absorbida por alguna otra, a ver cómo el mercado reacciona ante esa compañía en particular y a raíz del resultado que se tenga de eso, el Estado, digamos, debería, digamos, tomar cartas sobre el asunto. Perfecto. Bueno, Nicolás, Jorge, muchísimas gracias por todos los temas, realmente muy, muy interesante.